Cuando la gente piensa en Canadá, imagina jarabe de maple, hockey y quizá uno que otro alce. Pero en el Gran Norte Blanco hay muchísimo más ocurriendo. La geografía de Canadá es una combinación salvaje de extremos. Desde desiertos hasta selvas lluviosas, tundras árticas y cementerios de dinosaurios. Alberga anomalías gravitacionales, miles de glaciares y paisajes que parecen sacados de Marte. Ya seas un fanático de la geografía o simplemente alguien a quien le gusta que le vuelen la cabeza, prepárate. Este país guarda secretos de verdad. Si te gustan los datos geográficos que te vuelan la cabeza y quieres descubrir los lugares más increíbles, extraños y fascinantes del planeta, este canal es para ti. Suscríbete ahora y acompáñame a explorar el mundo como nunca antes lo habías visto. Empezando con lo básico. Si tomaras un barco y decidieras navegar alrededor de toda la costa de Canadá, más vale que lleves muchos bocadillos. Además de ser el segundo país más grande del mundo, Canadá posee la costa más extensa del planeta, extendiéndose por más de 243.000 kilómetros. Eso es más que las costas de Indonesia, Australia y Rusia juntas. ¿La razón? No es solo el tamaño, es la forma. Canadá tiene un contorno extremadamente irregular lleno de bahías, ensenadas, penínsulas y más de 52.000 islas. Cada curva y recoveco suma al total. Si alguien realmente intentara recorrerla caminando sin parar, tardaría más de 4 años, motivo por el cual Canadá es considerado una potencia marítima. Y número 2, probablemente ya escuchaste que Canadá es grande, pero pocas personas entienden de verdad lo inmenso que es. Con casi 10 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es el segundo país más grande del mundo, solo detrás de Rusia. Es tan vasto que se extiende a lo largo de 6 usos horarios y toca 3 océanos. El Pacífico, el Atlántico y el Ártico. Para ponerlo en perspectiva, dentro de Canadá cabrían el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Corea del Sur, y todavía sobraría espacio. Y aunque es gigantesco, más del 80% de la población vive a menos de 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, dejando enormes territorios del norte casi intactos. Número 3. La mayoría de la gente piensa que Canadá está cubierto solo de nieve y pinos, pero escondido en el interior sur de Columbia Británica hay una sorpresa: el desierto de Ozoyoos. Sí, Canadá tiene un desierto, completo con dunas de arena, pastizales secos y hogar de la serpiente de cascabel del oeste. Técnicamente es una región semiárida, y recibe tan poca lluvia y tanto sol que se clasifica como similar a un desierto. El pueblo de Ozoyoos, ubicado justo en el centro, suele registrar las temperaturas más altas de Canadá. En verano pueden superar fácilmente los 38 grados centígrados. Es uno de los rincones más inesperados y fascinantes del país. Número 4. Escondido en Manitoba hay una curiosidad geográfica que la mayoría de los canadienses ni siquiera conoce: el centro de Canadá. Si extendieras una cinta métrica desde la punta oriental de Terranova hasta el extremo occidental del Yukón, el punto exacto a la mitad cae justo a las afueras de un pequeño pueblo llamado Landmark, no muy lejos de Winnipeg. Incluso hay una señal al costado de la carretera marcando el lugar. No es un sitio con gran espectáculo ni atracciones llamativas, solo un tramo plano de carretera rodeado de campos de pradera. Pero tiene algo curiosamente poético. En medio de este país enorme y diverso, hay un pequeño punto tranquilo donde el este se encuentra con el oeste. Un perfecto medio de la nada que también es el corazón de todo. Número 5. ¿Alguna vez miraste un mapa de Canadá y te preguntaste qué pasa en esa parte tan al norte? Si viajas lo suficiente hacia el norte, encontrarás el Earth, Nunavut, el lugar habitado de forma permanente más septentrional del planeta, a solo 817 kilómetros del Polo Norte. Esto no es solo remoto, es otro nivel de aislamiento. No hay carreteras que entren o salgan, y el asentamiento más cercano está a más de 700 kilómetros. Es hogar de una base militar de señales y una estación meteorológica atendida por personal que rota mientras enfrenta algunas de las condiciones más duras de la Tierra. En invierno, queda sumido en oscuridad total durante meses. En verano, el sol nunca se pone. Las temperaturas bajan regularmente de los 40 grados C,
y el paisaje es una extensión helada y salvaje. Número 6. Volvamos al Ártico, donde Canadá reclama silenciosamente una de las islas deshabitadas más grandes del mundo, la isla Devon. Es tan árida, rocosa y fría que los científicos la usan como sustituto de Marte. De hecho, la NASA realiza allí misiones simuladas para preparar astronautas para viajes interplanetarios. La isla Devon abarca más de 54.000 kilómetros cuadrados, y aún así, no tiene residentes permanentes, solo algunos investigadores y equipos de expedición durante el verano. El paisaje es crudo y alienígena, salpicado de cráteres, capas de hielo y valles azotados por el viento. Estando allí, sería fácil pensar que dejaste la Tierra, pero es solo otro ejemplo de la inigualable diversidad geográfica de Canadá. Número 7. A algunas personas les cuesta creerlo, pero en medio de las llanuras onduladas de Alberta se encuentra uno de los yacimientos de fósiles más ricos del mundo, el Parque Provincial de los Dinosaurios. Este lugar ha producido más de 150 esqueletos completos de dinosaurios, con fósiles que representan más de 50 especies. De hecho, se han extraído tantos huesos aquí que puedes caminar por los senderos y ver fragmentos que aún sobresalen de la arenisca. Pero aquí viene lo increíble. Hace millones de años, este paisaje árido era un paraíso subtropical exuberante lleno de vida. Hoy no solo es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, sino también una ventana directa al período Cretácico. Número 8. Muy al norte de Saskatchewan, a lo largo del borde sur del lago Athabasca, hay un lugar que parece pertenecer al Sáhara. Las dunas de arena de Athabasca son las dunas activas más septentrionales del mundo y se extienden por más de 100 kilómetros como olas doradas congeladas en el tiempo, elevándose hasta 30 metros de altura. Estas dunas no están rodeadas de desierto, sino de bosques boreales y lagos de agua dulce. El contraste es surrealista. Pinos a un lado, montañas de arena al otro. Aún más fascinante, estas dunas albergan varias especies de plantas raras que no crecen en ningún otro lugar del planeta. Entre ellas están el sauce de las dunas de Athabasca y el sauce aterciopelado, que se han adaptado de manera única para sobrevivir en las arenas cambiantes de este desierto del norte. Solo se puede llegar a Athabasca en hidroavión o en bote, y una vez allí, se siente como entrar a otra dimensión. Número 9. ¿Sabías que Canadá y Francia comparten frontera? Además de compartir la frontera terrestre más larga del mundo con Estados Unidos, que se extiende por unos impresionantes 8.891 kilómetros, Canadá también comparte un límite marítimo con Francia, no en Europa, sino frente a la costa de Terranova. Las pequeñas islas de San Pedro y Miquelón son todo lo que queda de la antigua presencia colonial francesa en América del Norte. Esta inusual frontera marítima convierte a Francia en uno de los vecinos internacionales más cercanos de Canadá, una conexión geográfica sorprendente y a menudo olvidada. Número 10. La naturaleza salvaje de Canadá es legendaria, pero lo que muchos no se dan cuenta es lo ininterrumpida que realmente es. A lo largo del tercio superior del país se extiende uno de los bosques boreales intactos más grandes que quedan en el planeta. Abarca millones de kilómetros cuadrados desde la costa atlántica de Terranova hasta las montañas indómitas del Yukón. En algunas regiones está tan intacto que nunca se ha abierto una carretera, sendero ni siquiera un camino de tala. Canadá posee uno de los paisajes naturales mejor conservados del mundo. Más de 2 millones de lagos, interminables bosques de pinos y costas escarpadas lo convierten en un refugio para la vida silvestre y un sueño para exploradores. Este vasto territorio sostiene animales como osos grizzly, alces, lobos y millones de aves migratorias que dependen de estos bosques antiguos. Canadá es realmente un país de belleza natural en estado puro y geografía impresionante. Número 1. Hablando de lagos, en Canadá no son solo comunes, están prácticamente en todas partes. De hecho, Canadá tiene más lagos que todos los demás países del mundo combinados. El número total supera los 2 millones. Y no es solo cantidad. También tiene algunos de los más grandes. Los lagos Superior, Hurón y el Gran Lago del Oso son enormes por derecho propio. En conjunto, los lagos cubren alrededor del 9% de la superficie total del país.
Eso significa que cuando vuelas sobre el centro o el norte de Canadá, es más probable ver más azul que verde. No es raro que regiones enteras se definan por los lagos que las rodean. Así que si te encanta el agua dulce, Canadá es básicamente un paisaje de ensueño. Número 12. Si estás acostumbrado a imaginar la frontera entre Estados Unidos y México con cercas y desiertos, la frontera entre Canadá y Dinamarca puede sonar a broma, pero es real, y está en una pequeña roca helada llamada Isla Hans. Durante años, Canadá y Dinamarca no lograban ponerse de acuerdo sobre quién era el dueño. Así que de vez en cuando alguien de un lado visitaba la roca deshabitada, plantaba una bandera y dejaba una botella de licor, whisky canadiense o aguardiente danés, como una especie de guerra diplomática de bromas. Todo se conoció como la Guerra del Whisky. Finalmente, en 2022 decidieron dividir oficialmente la isla por la mitad. Así que sí, Canadá ahora tiene una frontera terrestre pacífica con el Reino de Dinamarca, y posiblemente la disputa territorial más educada de la historia. Número 13. Canadá no es precisamente famoso por sus volcanes, pero escondido en la naturaleza agreste de Columbia Británica se encuentra el cinturón volcánico de Stikine, una cadena de volcanes antiguos y dormidos que se extiende por el paisaje. Esta región volcánica incluye picos impresionantes como el Monte Miger y el Monte Garibaldi. No son solo montañas bonitas, son volcanes reales con historias explosivas. De hecho, la última gran erupción de Canadá ocurrió hace unos 2350 años en el Monte Miger y fue devastadora. Se cree que arrasó con una comunidad indígena cercana, y la capa de ceniza de esa erupción todavía puede encontrarse tan lejos como en Alberta. Hoy estos volcanes parecen tranquilos, pero no están extintos, están dormidos, lo que significa una cosa. La costa oeste de Canadá descansa silenciosamente sobre un gigante dormido. Número 14. Si tomaras una canoa y remaras desde el centro de Canadá hasta el Océano Ártico, podría sonar imposible, pero no lo es. Eso se debe a que Canadá tiene uno de los sistemas naturales de vías fluviales más impresionantes del planeta. En el corazón está el río Mackenzie. Este enorme río se extiende por más de 1.700 kilómetros desde el Gran Lago del Esclavo, en los territorios del noroeste, hasta el Océano Ártico. Es el río más largo de Canadá y atraviesa vastas zonas silvestres y comunidades indígenas remotas. Y aquí viene lo increíble. Todo el sistema del río Mackenzie es tan grande que drena un área del tamaño de Indonesia. Es como si Canadá tuviera una superautopista natural de agua dulce que atraviesa su columna vertebral norte. Número 15. En el extremo norte de Canadá hay un lugar donde la gravedad no se siente del todo normal. Literalmente. La región de la bahía de Hudson es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la gravedad es ligeramente más débil que el promedio. Esta anomalía fue descubierta en la década de 1960 y ha intrigado a los científicos durante décadas. La mejor explicación es una combinación de dos factores: una enorme capa de hielo que presionó la zona durante la última edad de hielo y un flujo inusual de roca fundida en lo profundo del manto terrestre. Juntos han creado una pequeña pero medible disminución de la gravedad. No vas a salir flotando, pero si te subes a una báscula, técnicamente pesarías un poco menos. Número 16. La mayoría de los países tienen un punto más alto dramático, pero el Monte Logan de Canadá está en otro nivel, elevándose a unos impresionantes 5.959 metros en la remota naturaleza del Yukón. El Monte Logan es un verdadero gigante. No solo es el punto más alto de Canadá, sino también la segunda montaña más alta de toda Norteamérica, solo detrás del Denali en Alaska. Pero lo que realmente lo hace destacar no es solo la altura, sino su masa. El Monte Logan tiene la circunferencia de base más grande de cualquier montaña no volcánica del planeta. Es básicamente una fortaleza helada, tan enorme que crea su propio sistema meteorológico. Eso significa que las temperaturas en la cima pueden caer por debajo de 40 grados C incluso en verano. Llegar tampoco es fácil, es extremadamente remoto, rodeado de glaciares y naturaleza salvaje, y solo se puede acceder en avión o mediante largas expediciones a pie. Número 17. En Canadá no tienes que buscar mucho para encontrar algo que rompa récords, y eso incluye cascadas.
Aunque las cataratas del Niágara se llevan toda la fama, la cascada más alta del país está escondida en la naturaleza de Columbia Británica. Se llama James Bruce Falls y se precipita a unos asombrosos 840 metros, lo que la hace más de 8 veces más alta que el Niágara. Fluye de forma estacional desde un glaciar derretido y cae por un acantilado vertical en el Parque Provincial Marino Princess Louisa. Debido a su ubicación remota y a su corto periodo de flujo, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella, y mucho menos la ha visto. Pero si alguna vez tienes la oportunidad de presenciarla, es como ver a una montaña llorar. Número 18. Cuando la gente piensa en regiones enormes, puede imaginar Texas o incluso Alaska, pero Quebec empequeñece a ambos. Con más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, es más grande que Alemania, Italia y el Reino Unido juntos. Para ponerlo en contexto, Quebec es una provincia, la versión canadiense de un estado, pero a una escala difícil de imaginar. Una sola provincia se extiende desde Montreal hasta el Círculo Polar Ártico. A pesar de su tamaño, la mayoría de los quebequenses viven en el sur, concentrados alrededor de unos pocos centros urbanos. El resto es naturaleza extensa salpicada de lagos, acantilados, bosques densos y pequeñas comunidades indígenas a las que solo se puede llegar en avionetas. Podrías pasar toda una vida explorando Quebec y aún así no verlo todo, porque esto no es solo una provincia, es prácticamente un país dentro de un país. Número 19. Cuando se trata de historia antigua, Canadá literalmente está construido sobre ella. En una parte remota del norte de Quebec, los científicos descubrieron algunas de las rocas más antiguas de la Tierra, con más de 4.28 mil millones de años. Eso es apenas unos cientos de millones de años después de que se formara el planeta. Estas formaciones antiguas, conocidas como el Cinturón de Rocas Verdes de Nubwahituk, son tan viejas que preceden a la mayoría de los fósiles conocidos e incluso a algunas teorías sobre cómo se solidificó la corteza terrestre. En otras palabras, Canadá no solo es rico en belleza natural, también conserva evidencia física de los primeros días de la Tierra, mucho antes de que la vida tuviera oportunidad de comenzar. Número 20. Canadá tiene su propio mar muerto donde puedes flotar sin esfuerzo como una pluma. Ese mar muerto es el lago Little Manitou. Ubicado cerca de Saskatoon, en medio de las praderas, este cuerpo de agua único contiene casi 5 veces la concentración de sal del océano, lo que hace imposible que los nadadores se hundan aunque lo intenten. El lago también es rico en sales de sodio, magnesio y potasio que no solo mantienen a los bañistas flotando, sino que también se cree que tienen propiedades terapéuticas. Por eso, visitantes de todo el país vienen a experimentar la extraña sensación de flotar sin esfuerzo mientras buscan alivio para afecciones de la piel y dolores en las articulaciones. Número 21. Uno de los lugares más extraños de Canadá es la colina magnética en Moncton, Nuevo Brunswick. A simple vista parece una pendiente normal en un camino rural. Pero conduce hasta abajo, quita el pie del freno, y tu auto comenzará a rodar cuesta arriba. No es magia ni una falla mecánica, es una ilusión óptica natural causada por la forma del terreno circundante. Los árboles, colinas y la inclinación del camino engañan a tu cerebro haciéndole creer que estás viendo una bajada cuando en realidad es una ligera subida. Es una curiosidad geográfica tan convincente que incluso quienes conocen la ciencia sienten incredulidad. Miles de personas la visitan cada año para probarlo por sí mismas, y cada vez se siente como si Canadá te estuviera jugando una pequeña broma. Número 22. Hay un lugar en Canadá donde el océano desaparece 2 veces al día. La bahía de Fundy, ubicada entre Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, tiene la mayor amplitud de mareas del mundo. La diferencia entre la marea alta y la baja puede superar los 15 metros. Cuando la marea baja, deja al descubierto enormes extensiones de fondo marino, permitiendo que la gente camine sobre el suelo del océano como si fuera una enorme acera de lodo. Incluso puedes encontrar huellas fosilizadas incrustadas en las rocas. Pero no te quedes demasiado tiempo. El agua regresa rugiendo más rápido de lo que puedes correr. No es solo algo impresionante de ver, es uno de los fenómenos naturales más dramáticos del mundo. Número 23.
En lo profundo de la naturaleza del norte de Canadá se encuentra una de las características geográficas más desconcertantes del mundo. La isla Victoria, situada entre Nunavut y los territorios del noroeste, presume récords impresionantes. Es la octava isla más grande del mundo, incluso más grande que Gran Bretaña, y la segunda isla más grande de Canadá. Pero el tamaño no es lo que la hace realmente extraordinaria. Lo que la distingue es una de las rarezas geográficas más alucinantes, la isla de tercer orden más grande conocida. Es decir, una isla en un lago sobre una isla en un lago sobre una isla. Esta extraña formación anidada es tan remota que fue descubierta gracias a imágenes de Google Earth. No es fácil llegar allí, y lo más probable es que nadie haya puesto un pie en esa diminuta isla interior. Número 24. Canadá tiene muchos extremos geográficos, pero uno de los más dramáticos se encuentra en la remota reserva del Parque Nacional Nahanni, en los territorios del noroeste, el río South Nahanni. Este río serpentea por uno de los valles más impresionantes y misteriosos del mundo. Es hogar de las cataratas Virginia, rodeadas de acantilados imponentes, aguas termales burbujeantes y cuevas llenas de fósiles antiguos. Toda el área es tan remota que no fue cartografiada por completo hasta la década de 1960. El pueblo indígena Dene ha venerado esta tierra durante siglos, considerándola sagrada. Hasta hoy, muchas partes permanecen prácticamente intactas. Número 25. Para cerrar, la frontera entre Canadá y Estados Unidos no solo es larga, es la frontera internacional más extensa del planeta. Se extiende por unos asombrosos 8.891 kilómetros, desde el Océano Atlántico en el este hasta el Pacífico en el oeste e incluso se curva hacia Alaska. Pero lo que más sorprende a la gente es que esta frontera está sin defender. No hay muros, ni torres de vigilancia, ni puestos militares, solo una línea delgada que separa silenciosamente a dos de los países más grandes del mundo. Claro que hay puestos fronterizos, pero comparada con otras partes del mundo, es increíblemente relajada. El sumidero de Lomond, en el oeste de Terranova, es una de las formaciones geológicas más impresionantes de Canadá. Esta maravilla natural mide unos 30 m de profundidad y 45 metros de ancho, y cuenta con un pequeño arroyo que forma una cascada que cae dentro de la depresión antes de desaparecer en la estructura rocosa subyacente. Esta formación se desarrolló mediante un proceso fascinante. Agua ácida disolvió gradualmente la piedra caliza bajo una capa de pizarra, creando una cueva que finalmente colapsó. El Parque Nacional Good Buffalo es el parque nacional más grande de Canadá y el segundo más grande del mundo, con una extensión de 44.741 kilómetros cuadrados entre Alberta y los territorios del noroeste. Fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El parque protege el delta Peace Athabasca, uno de los deltas interiores de agua dulce más grandes del mundo. Y quizás lo más impresionante es que alberga la presa de castores más grande del mundo, con una longitud asombrosa de 850 metros. Canadá también tiene el récord de una de las mayores caídas verticales del mundo, suficiente para hacer dudar incluso a escaladores profesionales. El Monte Thor, en Nunavut, presenta un acantilado impresionante que desciende 1.25 kilómetros con una inclinación que se curva hacia afuera en un ángulo de 105 grados, como una ola gigante congelada en piedra. Esto significa que si dejaras caer una pelota de béisbol desde la cima, caería durante 10 segundos completos sin tocar la pared del acantilado en su descenso. Mientras que la mayoría de las montañas tienen pendientes que al menos puedes intentar escalar, el saliente del Monte Thor lo convierte en uno de los desafíos de escalada más intimidantes del planeta. Canadá está perfectamente ubicado para ver las auroras boreales mejor que casi en cualquier otro lugar del mundo. Gracias a una ventaja geográfica, gran parte del norte del país se encuentra directamente bajo el óvalo auroral, un enorme anillo alrededor del polo magnético terrestre donde estas luces danzantes son más intensas y frecuentes. En Churchill, Manitoba, conocida como la capital mundial de las auroras, el cielo se ilumina con cortinas fantasmales verdes, moradas y azules hasta en 300 noches al año. Mientras que en otros países la aurora se ve solo algunas veces al año,
En estas regiones de Canadá basta salir en una noche despejada y mirar hacia arriba para presenciar este espectáculo que muchos solo ven en fotografías. Y para terminar de verdad, ¿sabías que Canadá alberga la playa de agua dulce más larga del mundo? Wasaga Beach, en Ontario, se extiende por unos impresionantes 14 kilómetros a lo largo de la bahía Georgian del lago Hurón. A diferencia de las playas oceánicas con agua salada y mareas, esta maravilla natural ofrece natación en agua dulce cristalina que atrae a miles de visitantes cada verano. La playa es tan larga que podrías caminar durante horas y aún así no llegar al final. ¿Qué otro país tiene una geografía que se compare con la de Canadá? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó esto, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más datos geográficos que te vuelen la mente. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video.